presentar a una persona con la que tienes una relación de amistad y de cercanía, pues aparte de ser una delicia, pues resulta fácil. Porque cuando tienes que presentar a alguien que no te es cercano, pues tienes que andar buscando qué digo yo de este. En este caso es al revés, que buscas lo que se dice de él y dice uno, ¿y yo para qué quiero esto? Yo creo que lo he presentado esta mañana en misa, hemos celebrado juntos a las 8:30 en la catedral. Con permiso de los liturgistas he dejado que él tomara el puesto del obispo del lugar, es decir, ha presidido él y ha predicado él, pero era también para que la gente que está harta de mí que tenga otras voces, ¿no? Y allí lo he presentado diciendo, y yo creo que es lo que puede definirlo muy bien, don Atilano Rodríguez, en este momento obispo de Sigüenza, Guadalajara, y conciliario, acompañante de Cáritas Nacional, es un hombre bueno, un creyente convencido y alegre, y un pastor bueno. Eso es lo importante de él. Eso es lo importante de él. También es importante que nació en un pueblo con nombre romano, Trascastro. Suena de maravilla, Atilano? Suena de maravilla, Trascastro. Tiene nombre romano, pero ahí hace un frío que pela. Y se lo digo porque he estado en su tierra, y yo he estado en su tierra cuando no nos conocíamos, en tiempo de primavera, y en tiempo de primavera yo al ver aquello he dicho, aquí debe hacer un frío. Sí, está cerca del puerto de Leitariegos, que es uno de los accesos a Asturias. Saben que Asturias se sube o por el puerto de Pajares, ahora se pasa por los túneles, o por los Baños de Luna, y para adelante busca uno el puerto de Leitariegos y va uno a la parte occidental de Asturias, que es Cangas de Narcea. Pues allá perdido en las montañas nació don Atilano, pero enseguida se fue a estudiar al seminario de Oviedo, fue ordenado sacerdote. Muchas de las cosas he leído con el detalle de las fechas, muchas de las cosas de don Atilano son lo mismo que yo, pero 2 años después, que son los 2 años que me lleva de juventud. Él es 2 años de mí más joven que yo, y entonces pues nació 2 años después que yo. Y ya nació en el 46, ustedes saben que yo tengo 70, pues ya lo saben. Yo nací en el 44, él en el 46. Yo me ordené en el 68, él en el 70. Hemos pasado los dos por parroquia, él antes de una misión importante que tuvo en Zaragoza. Hemos pasado los dos por parroquia, tanto parroquias pequeñas como parroquias grandes en Gijón. Hemos pasado los dos una asignatura importante, que es formador del seminario. Hemos pasado los dos un ministerio que es secretario del obispo. Él fue secretario del arzobispo de Zaragoza, yo secretario del obispo en Alicante. Lo único que me gana es que además ha sido arcipreste. Yo nunca he sido arcipreste, Atilano. Nunca he sido arcipreste. Y después ha estado como pastor en 3 diócesis distintas y de la misma forma que yo. Ha sido obispo auxiliar de su diócesis de origen, Oviedo, asturiano. Ha sido obispo de Ciudad Rodrigo, y después, cuando ya había aprendido a ser obispo de verdad, entonces lo trasladaron a Sigüenza, Guadalajara, que ya es una diócesis importante. Por eso ha estado como obispo auxiliar y 2 diócesis, lo cual significa un recorrido importante. También con 2 años de diferencia. Él se ordenó en el 96 y yo en el 94, 2 años antes. Por eso.
En lo que sí que nos diferenciamos, y es precisamente la razón por la que está aquí, es en los ministerios que ha tenido en la Conferencia Episcopal y en España. Él ha estado en la Comisión de Migraciones, ha estado en la Comisión Episcopal de Pastoral Social, ha estado en la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Entonces, según esas comisiones, él ha estado trabajando en pastoral penitenciaria, él ha estado trabajando como acompañante de la Acción Católica Española, y ahora actualmente, que es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, es el Consiliario Nacional de Cáritas Española, y es decir, acompañante de Cáritas Española. Estos ministerios, siempre en el campo social, como ven, son los que le han hecho venir para acá, y por eso está con nosotros. Esperemos que vuelva, pero ya un poco para conocer mejor Canarias, que no lo ha podido conocer muy poquito. Ayer le acompañé, después de recogerle en el aeropuerto, a ver la catedral, la segunda catedral de Canarias, en Arucas, y, como no, subía que saludara a la Virgen del Pino, la Virgen del Pino en Teror. Ya no daba para más. Entonces hay muchas cosas pendientes y muchas cosas bonitas, lo cual permite que le invitemos para que vuelva de nuevo. Yo sí quiero darle las gracias, porque venir para un viaje tan corto como esto supone mucho esfuerzo, y también por un principio que ha dicho claramente, y le he oído repetir estos 2 días que está aquí: yo lo que me piden de las islas lo daré siempre. Eso es precioso, es precioso, porque algunas veces uno hace invitaciones para venir a las islas y te dicen, es que estáis muy lejos. Entonces, que él diga esto me parece que acredita lo que les he dicho al principio, que es un hombre bueno, un creyente convencido y alegre, y un pastor bueno. Por eso, Atilano, gracias por estar aquí, y te escuchamos atentamente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a don Francisco por esta presentación tan llena de cariño y de afecto. Quiten la mitad y entre los amigos nos entendemos, ¿no? Bien, lo que él decía es lo que pretendo y quisiera ser. Un buen pastor, un buen creyente, un amigo. Saludarles a todos de corazón, especialmente un saludo para don Vittorio, sacerdote de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, que en estos momentos está prestando servicios pastorales aquí en vuestra tierra. Agradeceros a todos pues vuestra presencia. Voy a trataros de tú, yo soy muy desastre para estas cosas. Me sale poco el usted y por lo tanto, bueno, pues me perdonáis por la forma de dirigirme a todos, ¿no? Agradecer la invitación para estas jornadas de teología, y en mi intervención voy a releer la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos sociales. Tal vez diga cosas que ya han escuchado estos días. Es el problema de no haber podido venir desde el principio. No obstante, yo voy a centrar lo más posible mi intervención en el tema de la exclusión y la inclusión social de los pobres. Un aspecto que el Papa trata con detenimiento y que, a mi modo de ver, marca como el hilo conductor
de toda la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Quisiera comenzar diciendo que esta exhortación del Papa es una exhortación evangelizadora. Está orientada a la evangelización que la Iglesia ha de desarrollar en el presente y en los próximos años. Porque la exhortación, en primer lugar, recoge las propuestas de los padres sinodales del sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Pero el Papa aprovecha la oportunidad que le brinda estas propuestas o este conjunto de propuestas para hacer una presentación más amplia de lo que él dice tendrá que ser una evangelización más viva, una evangelización más gozosa, una evangelización más alegre en el futuro. Y a la hora de plantear el tema de la evangelización, el Papa, por supuesto, recoge todo lo que han dicho sus predecesores ya desde el Concilio Vaticano II, la Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI, las orientaciones de Juan Pablo II sobre la nueva evangelización, con nuevo ardor, con nuevos métodos, con nuevas formas, nuevas expresiones. Y después de hacer un análisis de la realidad, dice él, desde la fe en Jesucristo y la iluminación del Espíritu Santo, señala dos aspectos que, según su modo de ver, son prioritarios en este momento de la evangelización y de la misión de la Iglesia. Por una parte, la exclusión y la inclusión social de los pobres, y por otra parte, la paz social. Yo recuerdo en la entrevista que tuvimos los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo, juntamente con los de Extremadura, con ocasión de la visita pastoral el año pasado, y le preguntamos al Papa cuáles son los problemas principales que usted considera necesario, por una parte, orar por ellos, pero por otra parte, que los obispos que estamos aquí tendríamos que colaborar con usted para ayudarle en la medida de nuestras limitaciones a resolverlos. Y lo primero que nos dijo el Papa fue: mi mayor preocupación es la paz en el mundo. En estos momentos, si ustedes se dan cuenta, tenemos guerra en todos los continentes. Esta es mi mayor preocupación en estos momentos. La situación de enfrentamiento, de discordia, de división en el género humano. Y este tema, como todos sabéis muy bien, el Papa sigue repitiéndolo con mucha insistencia en sus intervenciones públicas, ¿no? Bien, el Papa entonces, al hacer este análisis de la realidad, ¿qué descubre cuando se plantea el tema de la pobreza? Él descubre fundamentalmente tres cosas. La primera, que estamos en un ambiente de relativismo y de subjetivismo, y muchas veces desde esta perspectiva los temas sociales o las necesidades de los demás no nos preocupan. En segundo lugar, que estamos en la época o en la era de la globalización, que ha sido maravillosa para muchos en la transmisión de conocimientos, para la relación entre unos países y otros, para el desarrollo social, cultural y de muchos ámbitos
de la educación, de la medicina, de las ciencias, pero dice él, esto no ha llegado a todos los continentes, a todos los países, no ha llegado a muchos hombres y mujeres que siguen sufriendo, siguen padeciendo hambre y no pueden disfrutar de las migajas, de acuerdo con el Evangelio de hoy, que caen de las migas de la mesa de sus señores. La parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Y a continuación el Papa añade, pero además de estos problemas que se detectan hoy en la sociedad y que crean una división entre pueblos más ricos y pueblos muy pobres, existe un problema aún mayor, y es el sistema económico que hoy rige los criterios de distribución de la riqueza en el mundo. Es un sistema económico injusto, crea iniquidad, desigualdad, injusticia y mata. Es este sistema económico todavía hoy permite que haya hombres y mujeres en el mundo cuando tenemos alimento suficiente para que todos puedan comer, pero que no pueden llegar a disfrutar de estos bienes porque existe una mala distribución. Y este sistema económico que, dice el Papa, mata a mucha gente todavía hoy, crea una situación de indiferencia en la sociedad y crea una situación de indiferencia también en los planteamientos de los políticos, de los hombres de finanzas, de los empresarios, pero también de la sociedad en general. Y el Papa dice, hemos llegado a la globalización de la indiferencia. Es decir, ya no tenemos capacidad para llorar. Decía en Lampedusa, ¿no?, al contemplar aquellos emigrantes muertos. Ya no tenemos capacidad para reaccionar ante el sufrimiento de los hermanos. Nos hemos acostumbrado, hemos caído en la indiferencia de la globalización. ¿Y por qué? Porque no queremos perder nuestros derechos. O al menos lo que pensamos son nuestros derechos, de tipo económico. No queremos renunciar a ninguno de estos derechos, aunque sea para ayudar a quien los necesita. Y sobre todo, dice el Papa, hemos caído en la indiferencia o en la globalización de la indiferencia porque hemos hecho del dinero un Dios. Y adoramos al Dios dinero, se le presta culto, se le presta adoración, olvidando que hay personas que no pueden vivir y que no tienen lo necesario para el sustento de cada día. Esta realidad, dice el Papa, crea exclusión social. Este planteamiento del dinero que manda, del dinero que gobierna, sin tener en cuenta a Dios ni tener en cuenta unos criterios éticos, llega un momento en que no solamente mata, sino que a aquellos que no mueren por hambre les excluye de la sociedad. De ahí plantea el Papa la necesidad de afrontar la inclusión social de los pobres. Si esta situación de injusticia, de inequidad,
de falta de ayuda y de solidaridad con los pobres y necesitados de la tierra, es una situación no admisible en estos tiempos. La Iglesia tiene que plantearse en este momento qué es lo que puede hacer por ayudarles nuevamente a dar el paso de la inclusión en el seno de la sociedad. ¿Qué tendría que hacer la Iglesia? Pues podría hacer muchas cosas. En primer lugar, la Iglesia ante esta realidad tiene que preguntarse cómo evangelizar. Y en segundo lugar, tiene que preguntarse a la hora de escuchar el Evangelio en qué tenemos que cambiar como Iglesia para poder no solamente evangelizar, sino ayudar a que los pobres vuelvan a ser miembros vivos de la sociedad, miembros activos. En primer lugar, la Iglesia no puede dejar de evangelizar. Esta es la mejor noticia que puede ofrecer, no solamente al hombre de todos los tiempos, sino también en estos días, en este momento de la historia. Esta es su identidad más profunda y la Iglesia nunca podrá renunciar a evangelizar. Por lo tanto, hay dos cosas que el Papa plantea pensando en la evangelización y que yo creo que son o es muy importante tenerlas en cuenta. La primera, el Evangelio es alegre. El Evangelio es buena noticia. Y por lo tanto, el tema de la evangelización que hoy la Iglesia tiene que realizar, ha de realizarlo desde el encuentro con el Señor que alegra su vida, que llena su vida de sentido y de esperanza. Y en segundo lugar, dice el Papa, la evangelización no puede hacerse sin un encuentro permanente con el Señor. Por eso invito a todo cristiano, allí donde se encuentre, a tener una relación, un encuentro con Cristo, o al menos a dejarse encontrar por Él. Por lo tanto, una acción evangelizadora que tiene que impulsar la Iglesia en este momento desde la alegría, desde la experiencia alegre de que el Evangelio realmente es buena noticia y desde la experiencia gozosa del encuentro con quien tiene que hacer alegre la existencia humana. Una evangelización en salida misionera. Yo les decía por la mañana al grupo de Cáritas, de voluntarios y algunos trabajadores de Cáritas, yo les decía por la mañana que la Iglesia tiene que estar en salida misionera hacia las periferias humanas, como dice el Papa, porque es que este es el encargo del Señor, no por oportunismo. La Iglesia, después de Pentecostés, recibe del Señor el encargo, id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que la Iglesia estos años, es mi experiencia, y perdonadme si me equivoco o podemos luego dialogarlo, la Iglesia ha vivido demasiado replegada en sí misma. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con un pueblo de creyentes, o al menos en la apariencia. Venían a la iglesia, venían a la catequesis, celebraban la liturgia, trabajaban en Cáritas, colaboraban en la actividad caritativa. Pero ¿qué pasa en estos momentos? La realidad social, cultural en la que nos encontramos, a muchos de nuestros hermanos les ha alejado de Dios, les ha alejado de la Iglesia. La gente ya no viene con las necesidades o con las inquietudes de escucha de la palabra, de participación y celebración de la fe, como venía en otros momentos. Por lo tanto, yo creo que hemos perdido un poco la fuerza misionera
Y tenemos que darnos cuenta que la nueva realidad de increencia, de indiferencia religiosa, nos invita, nos tiene que estar llamando a salir a las periferias humanas, que no solamente son las periferias en donde encontramos pobreza y carencia material. Hoy hay muchas pobrezas, muchas carencias de las que el Papa también nos habla cuando plantea el tema de la evangelización. Esas nuevas pobrezas de las que ya nos planteaba el Papa Juan Pablo II al comienzo del milenio y sobre las que vuelve nuevamente el Papa Francisco en estos momentos. Salir a las periferias humanas significa salir a quien no tiene sentido o ha perdido el sentido de su vida, salir a quien no se ha encontrado con el Señor, salir a acompañar al que vive solo, salir a descubrir al enfermo o a Cristo en el enfermo, tantas nuevas pobrezas como hoy la sociedad nos presenta. Si la Iglesia permanece en actitud de salida hacia todos los hombres, mostrando la alegría del Evangelio y concretando su misión especialmente en la acogida y en el acompañamiento a los más pobres, dice el Papa, provocaría una revolución social. La revolución del amor y de la ternura, no la revolución generada por la lucha de clases. Y añade el Papa, esto no quiere decir que la revolución provocada por la ternura no sea lucha, pues cuando se toma en serio la misericordia y la ternura de Dios, puede llegar a poner en riesgo incluso la propia vida. Bueno, y de hecho en muchos países de la tierra vemos morir a muchas personas por ser testigos de la dulzura, de la misericordia y del amor de Dios, los mártires de nuestros días. Es vital, por lo tanto, para la Iglesia en estos momentos salir a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo, dice el Papa. Hoy solo podrán hacer este anuncio discípulos misioneros, evangelizadores con espíritu, cercanos al pueblo, con un corazón de carne y con fuerza interior para no caer en la tentación de la accedia y de la mundanidad. En segundo lugar, no puedes dejar o no podemos dejar de evangelizar como Iglesia, pero a la hora de evangelizar y leer el Evangelio, descubrimos que Jesucristo, desde el primer momento en el que inicia su vida pública, ya hace una opción preferente por los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha empujado, me ha impulsado a dar la buena noticia a los pobres. A lo largo de su vida, este planteamiento en la persona de Jesús es claro. Él muestra con sus obras, no solamente con sus palabras, la misericordia del Padre, cuando en las comidas con los pecadores, con los marginados de la sociedad, con los enfermos, les hace ver el amor de Dios. Por lo tanto, para la Iglesia, la opción preferencial por los pobres no puede ser una moda de un momento. Esta opción está en el núcleo del Evangelio. Y por lo tanto, el seguimiento de Jesucristo lleva consigo el seguimiento de Cristo pobre y humilde, de Jesucristo que nos redime y nos hace ricos por su pobreza. Y yo digo y hablo de opción preferencial por los pobres, pero a mi modo de ver, mejor me equivoco también, pero bueno, pues lo digo, yo creo que no deberíamos de decir en el futuro opción preferencial por los pobres, como si hubiese otras opciones. No, el amor a los hermanos es obligatorio, no es opción.
Por lo tanto, la opción por los pobres significa la obligación que todo cristiano tiene de amar y de entregarse por los pobres. En este sentido, creo que la doctrina de la Iglesia durante estos últimos años, sobre todo los documentos que se han publicado y que recoge el compendio de la doctrina social de la Iglesia, son muy claros, pero todavía sigue manteniéndose el término opción preferencial o preferente por los pobres, como si hubiese otro tipo de opciones en la relación con los pobres. Y no hay más. La opción por los pobres lleva el amar a los pobres. Y no hay más opciones que puedan, encontrarse para este trato y para esta relación con ellos. En tercer lugar, un aspecto que a mi modo de ver también debería de tener la Iglesia muy presente en estos momentos es la recuperación o la profundización en la dimensión evangelizadora de la caridad. Dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor, que la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la palabra de Dios, celebración de los sacramentos y servicio de la caridad. Son tareas que se implican mutuamente y que no pueden separarse una de otra. Si partimos, por lo tanto, de estas enseñanzas del Papa y de lo que es la naturaleza, el ser de la Iglesia y su misión evangelizadora, está claro que tiene que abarcar la celebración de la fe, está claro que tiene que tener presente la liturgia, por lo tanto, el anuncio y la práctica de la caridad. Solamente si recupera o cuida la unión de estos tres aspectos que forman parte de su naturaleza, podrá manifestar al mundo su ser y su identidad más profunda. Por lo tanto, en contra de lo que algunos cristianos piensan, la actividad caritativa no puede ser nunca algo optativo u opcional en la misión evangelizadora de la Iglesia y en la vida espiritual de los cristianos. Dice también el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas es número 25, para la Iglesia la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. Por lo tanto, la práctica de la caridad es una exigencia para cada cristiano y para toda la comunidad cristiana. El amor al prójimo, enraizado en el amor a Dios, es ante todo una tarea de cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial. También la Iglesia, en cuanto comunidad, dice el Papa, ha de poner en práctica el amor. Asumiendo, por lo tanto, estas enseñanzas del Papa Benedicto, la caridad es responsabilidad de toda la Iglesia. Y repito esto, la caridad no puede dejarse en manos de los grupos de cáritas beneméritos a los cuales tenemos que ponernos de rodillas y agradecerles constantemente el servicio que prestan. Miremos los primeros momentos de la Iglesia. ¿Quién vivía la caridad? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Se reunían para la escucha de la palabra, para la oración, para la fracción del pan,
y nadie pasaba necesidad cuando salían de este tipo de reuniones o celebraciones. Posteriormente, cuando los apóstoles no llegan a todo, a la liturgia, a la predicación, llaman a 7 varones, buena gente, a los que les encargan la organización de la actividad caritativa, la organización, pero la actividad caritativa sigue siendo de toda la comunidad. Por lo tanto, yo creo, y se lo decía por la mañana también a los miembros de Cáritas, yo creo que en el futuro la principal labor de Cáritas como organización de la caridad, de los sacerdotes, de cada comunidad parroquial, es recuperar este planteamiento de que la actividad caritativa no tiene sentido sin la liturgia, sin la celebración de la Eucaristía, sin la oración, pero tampoco la celebración y el anuncio tienen sentido si no se vive la caridad. Por lo tanto, estos 3 aspectos que, a mi modo de ver, es importante recuperarlos de cara al futuro. Y el Papa nos dice que hoy las palabras tienen que estar confirmadas por las obras. Y si no, el anuncio del Evangelio corre el peligro de perderse en el mar de las palabras tan frecuente en nuestros días porque falta que sea confirmado por el testimonio de la caridad y del amor. Este aspecto, por lo tanto, para mí creo que es muy importante el tenerlo en cuenta de cara al futuro. Cuarto, cuidar la dimensión social de la fe y de la evangelización. Está en el centro del Evangelio, por una parte, que la fe es comunitaria, y está en el centro del Evangelio que la fe hay que expresarla en el amor a los hermanos. Por lo tanto, la dimensión social y evangelizadora es necesario no solamente cuidarla, sino también descubrirla en el encuentro con la palabra de Dios. La verdadera evangelización se desfigura si no tiene clara esta dimensión social. Pues en el corazón mismo del Evangelio, dice el Papa, está la vida comunitaria y el compromiso por los otros. Creo que aquí se ha dado durante estos años pasados también como un miedo a tocar los aspectos sociales de la fe, la dimensión social de la fe. ¿Por qué? Porque a veces se les ha considerado ajenos a la misma fe y a la pastoral. Yo creo que aquí el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos da pistas muy importantes para ayudarnos a recuperar esta dimensión social. No olvidar, por lo tanto, nunca que la relación con Dios y la relación con la comunidad lleva a vivir lo que celebramos y creemos en el seno de la comunidad cristiana. Quinto, conversión a Dios desde la escucha del clamor de los pobres. La llamada a la conversión recorre todas las páginas del Evangelio. Desde el primer momento, convertíos porque está cerca el reino de Dios. Esa llamada a la conversión, de un modo especial en este tiempo de Cuaresma, pues nos está invitando a volver a desandar el camino recorrido, mal recorrido, para volver a recorrerlo acompañados por el Señor. Pero la conversión personal tiene que ayudarnos también a avanzar en la conversión pastoral. El Papa, en este sentido, lo dice claramente en la exhortación Evangelii Gaudium. Esta conversión pastoral que no puede dejar las cosas como están,
Es decir, un peligro que corremos hoy todos, una tentación. Las cosas están tan mal, hay tantas dificultades, la gente no acoge, no responde, no escucha, no cambia. ¿Para qué voy a esforzarme? La tentación de la accedia, que dice el Papa. Claro, esta tentación va en contra del camino de la conversión. ¿Por qué? Porque el camino de la conversión, ¿qué nos dice? Que aunque tú veas que lo que haces no produce fruto, tal vez con el correr del tiempo ese fruto aparezca. A ti el Señor no te dice que vas a recoger el fruto de tu trabajo. A ti el Señor te dice que cuando es imposible algo para ti, el Espíritu Santo está actuando. Y está actuando en el corazón del mundo. Y está actuando en la Iglesia. Y está actuando también en el corazón de quien no cree. Porque el Espíritu sopla cuando quiere y como quiere. Nos precede, nos acompaña en la acción caritativa, en la acción pastoral, en la acción evangelizadora. Por lo tanto, la conversión hoy de la Iglesia tiene que pasar no solamente por la cercanía, el acompañamiento, la preocupación de los pobres, sino también por la acogida de la acción del Espíritu, que es quien llega de verdad a la transformación del corazón del evangelizador y de los que se han alejado de Dios o nunca le han conocido. Él es el artífice principal de la evangelización. Por tanto, para dar pasos firmes y seguros en la inclusión social de los pobres, debemos dejarnos afectar no solamente por la acción del Espíritu, sino también por el sufrimiento del hermano. No dejar de escuchar el clamor de Dios desde los hermanos. El día 15 de diciembre les decía el Papa a una asociación francesa o delegación francesa de amigos de Gabriel Rosset: la escucha del grito de los pobres no es otra cosa que la llamada del mismo Cristo sufriente en las personas que ustedes sirven. Ustedes tocan sus heridas y las curan, y al mismo tiempo ellos les ofrecen una enseñanza muy profunda, porque a través de ellos ustedes encuentran a Jesús. Lo que hagáis con uno de estos hermanos míos, a mí me lo hacéis. En el pobre, en el necesitado, ahí está Jesús. Nos falta fe, al menos a mí, me falta fe para descubrir en el pobre a Jesús. Camino, por lo tanto, de conversión al espíritu y a los pobres. ¿Cuánto llevamos ya? Casi una 40 minutos. En medio. Bueno, paso ahora un poco rápido algunas acciones, es decir, estas tendrían que ser, a mi modo de ver, algunas actitudes con las que la Iglesia tendría que afrontar el futuro y tendría que reflexionar sobre la misión que el Señor le confía a la hora de evangelizar, pensando en la exclusión de los pobres. Algunas acciones más concretas, pienso que referidas a Cáritas, pero como dije antes, como la caridad es para toda la comunidad cristiana, referidas a todos los cristianos. En primer lugar, la Iglesia tiene que hacer suyas las alegrías y las tristezas, las esperanzas, los sufrimientos de todos los hombres, pero especialmente de los más necesitados y de quienes se sienten lesionados en sus derechos. Algo así nos decía el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes.
Por lo tanto, en estos momentos no podemos cerrar los ojos ante el escándalo del que antes les hablaba, de que existan alimentos para todos y tengamos que lamentar la muerte de niños, de jóvenes y adultos en distintos rincones del planeta debido a la mala distribución de los bienes de la tierra. ¿Qué tendríamos que hacer como acciones concretas? Yo, en primer lugar, diría que hemos de leer constantemente la realidad con los ojos de Dios. Y leer la realidad con los ojos de Dios nos ayuda, en primer lugar, a descubrir lo positivo que hay en el mundo. Leer la realidad con los ojos de Dios nos ayuda a descubrir tantas actividades tan buenas, de tanta entrega, de tanta generosidad, de tanto sacrificio, de tanta renuncia por parte de muchos hermanos nuestros. Seguro que por parte de cada uno de los que están aquí presentes. En tercer lugar, cuando nos ponemos ante la palabra de Dios, descubrimos también que los apóstoles, antes de vivir la caridad con sus semejantes, se dejan fascinar por el encuentro y el seguimiento del Maestro. Esto es importante leerlo también en la realidad actual, porque también es la realidad de nuestra fe. Es la realidad de la palabra de Dios que hoy se dirige a nosotros. Antes de realizar o para poder realizar acciones caritativas, necesitamos dejarnos llevar por la fascinación y por el seguimiento de Jesucristo. Y dice el Papa algo que, a mi modo de ver, lo recoge de la conferencia del Episcopado General del Episcopado Latinoamericano y el Caribe en el documento de Aparecida, y que dice así: la tarea esencial de la evangelización incluye la opción preferencial por los pobres, la promoción humana integral y la auténtica liberación cristiana. Por lo tanto, leer la realidad con los ojos de Dios nos ayuda a descubrir que hemos de liberar a la persona para el más allá, para la salvación eterna. Pero no hemos de olvidarnos que la persona tiene cuerpo, no es solamente espíritu, no es solamente alma, y por lo tanto también hemos de liberarla para vivir el momento presente con gozo y esperanza. Y esto significa, por una parte, mostrarle a Jesucristo como el único que puede liberar, y por otra parte, acompañarla en ese proceso de liberación del cual tal vez él, por las razones que sean, no puede salir. Estos aspectos en la lectura de la realidad. Y decía la Madre Teresa de Calcuta, pensando únicamente, que no debíamos de pensar únicamente al leer la realidad en los aspectos materiales, que hay otro tipo de pobrezas que ella dice son más importantes. La pobreza material se puede satisfacer con lo material, pero los que no son queridos, los abandonados, los solitarios, esta es la pobreza más profunda hoy y la que está más oculta. Por lo tanto, estas pobrezas que a veces, como decía antes, no llegamos a percibirlas porque están más ocultas, porque exigen salir, llegar a una casa, dialogar, acoger. Hay que intentar también ver la realidad y la llamada de Dios desde esta realidad concreta en que nos toca vivir. Prestar especial atención sería el segundo aspecto, a la acogida. Para ello es preciso preguntar a los pobres por sus necesidades y escucharlos con mucho cariño, pero sin suplirlos. En ningún caso podemos decidir como si los pobres no existieran, dice el Papa.
¿Qué quiero decir con esto? Se lo decía por la mañana también a los miembros de Cáritas. Hace poco, en una parroquia de Madrid, un señor de color se acercó a Cáritas con un niño en la mano, o de la mano. Y llegó a Cáritas, lo acogieron con muchísimo cariño. Siéntese, espere un momento, le traen una bolsa con ropa, le traen una caja con alimentos y le preguntan y le dicen: ¿necesita usted alguna cosa más? ¿Tiene algún hijo más pequeño en casa? Pues sí, tengo otros 2. Ay, no se preocupe, son más pequeños que este, sí. Tenemos también ropa para darle. Le entregan la ropa que ellos calculaban o que era conveniente para los niños más pequeños. Y ya cuando se marcha, lo despiden y al marcharse le dicen: ¿necesita usted alguna cosa más? Si necesita, en el futuro, vuelva por aquí y le atenderemos. Y dice el Señor: yo venía a inscribir a mi niño para la catequesis. Quiero decir con esto que no podemos suplir a los pobres. Vamos a escucharlos y después, una vez que les escuchemos y sepamos qué es lo que realmente necesitan, ya veremos si les damos la comida, la ropa u otro tipo de necesidades que sea preciso cubrir. Pero no interpretemos a los pobres porque eso significa una mala acogida. Ya, faltan 5 minutos. En segundo lugar, yo creo que hay que superar la división que existe entre lo asistencial, lo promocional y la denuncia profética. Porque a quien viene a contarnos un problema, quien viene a manifestarnos una necesidad, necesita un acompañamiento. No podemos atenderlo únicamente en el primer momento. Es necesario seguir esa necesidad, ese problema, esa persona que nos necesita. Entre otras cosas, porque a veces en un primer momento, quien viene a pedirme presenta su necesidad, pero cuando le escucho y le sigo y le acompaño, descubro que esa primera necesidad no era la fundamental, sino que había otro tipo de carencias o de pobrezas que necesitan también curación. Por lo tanto, cuidar no solamente la acogida, la atención asistencial, sino cuidar también la promoción y el acompañamiento más allá de la primera acogida. Defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos están inscritos en la mayor parte de las constituciones de los países, pero los derechos humanos son pisoteados permanentemente, sobre todo cuando, por razones económicas o por otro tipo de razones, decimos que no podemos cubrirlos. Concretamente, yo creo que en estos momentos también un derecho que el Papa señala con mucha fuerza es la defensa del derecho a la libertad religiosa. Y concretamente, él pide una atención espiritual a los pobres. Lo mismo que nosotros, miembros de la comunidad, tenemos que prepararnos espiritualmente, los pobres esperan muchas veces esa atención espiritual que a veces no se les presta. Y levantar la esperanza de los pobres, nosotros podemos hacerla con una buena acogida tal vez, pero quien realmente da esperanza y da perspectivas de futuro es el Señor. Favorecer la amistad con los pobres. A veces atendemos desde arriba. Yo tengo la solución para los problemas de los demás, yo oriento, yo escuchar también, porque el pobre tiene mucho que ofrecerme. Tiene la capacidad de ofrecerme cómo sufrir en la vida, cómo pasar por penurias y afrontarlas con paz, cómo vivir con muy poca cosa. Y esto tenemos que descubrirlo también en el diálogo con el pobre y en el trato con él. Denuncia profética.
Sí, tenemos que anunciar el Evangelio, que es buena noticia. Pero el Señor también, cuando ve que esa buena noticia no es acogida y que hay una actitud, digamos, negativa frente a ese planteamiento, llama la atención a aquellos que no le escuchan. Por lo tanto, una denuncia profética no por hacerla, ofreciendo siempre nuevas soluciones o salidas a esa situación de injusticia que denunciamos. Pero el Papa hace una denuncia tremenda en la exhortación Evangelii Gaudium a la sociedad en general. Y luego, y termino ya, va a hacer una denuncia a los políticos, a los hombres de finanzas, a los empresarios. Y dice el Papa, mirad, yo no denuncio porque no quiera a los ricos. El Papa quiere a ricos y a pobres, pero quiere que los ricos ayuden a los pobres. Por lo tanto, esa denuncia hemos de hacerla desde el diálogo. Y por la mañana yo decía que hemos de establecer caminos de diálogo entre las iglesias cristianas, profundizar en el ecumenismo. ¿Por qué? Porque todos tenemos que defender la dignidad de la persona humana. Tenemos que dialogar, dice el Papa, con el Islam y con el judaísmo. ¿Para qué? Para intentar encontrar caminos de entendimiento en la defensa de la persona. Y luego dice él, tenemos que dialogar con los políticos. ¿Por qué? Porque es que los políticos tienen una vocación altísima. Su vocación es la máxima caridad, porque es el servicio al pueblo. Entonces dice, de acuerdo con esta vocación, tenemos que orar por los políticos. Y dice él, pidamos por ellos para que el Señor nos conceda políticos que sean capaces de compadecerse del dolor ajeno y sufrir por sus situaciones. Y hace unos días, si recuerdan, recibió a Merkel, a la presidenta alemana, y le dijo, espero que usted se preocupe mucho de sus pobres. Porque claro, aquí viene el principio de subsidiariedad también, y viene la denuncia de que Cáritas o la Iglesia no tiene que responder a todas las necesidades de las personas empobrecidas, que la Iglesia y Cáritas tienen que responder hasta donde pueden de las necesidades de los demás. Pero los presupuestos del Estado están hechos también para atender a los pobres, o tienen que estar. Y por lo tanto, este aspecto hay que verlo. El tema de las finanzas y los financieros, a los que el Papa les pide, por favor, no dejen la ética a un lado. Y segundo, respeten la dignidad de las personas. Y a los hombres de empresa, ¿qué les dice el Papa? A los hombres de empresa les dice, cuiden ustedes de sus trabajadores, sigan produciendo riqueza, pero no se olviden de que la empresa también es un bien social y que más allá del propio interés y del interés de quien trabaja, está el bien común de la sociedad, que hemos de tenerlo en cuenta. Pues nada más, tiempo de conversión, por lo tanto, tiempo que nos llevará dificultades, el intentar que estas ideas o estos aspectos de la acción evangelizadora vayan calando en el pueblo de Dios y en los que no son miembros del pueblo de Dios, pero que no podemos decaer en nuestro empeño, porque realmente el camino de la evangelización tiene que pasar por estos aspectos para lograr al menos intentar la inclusión social de los pobres en el seno de la sociedad. Pues muchas gracias y perdón por haberme alargado.
Tenemos micrófonos disponibles para los que deseen preguntar alguna o hacer alguna observación a don Atilano. Hola, buenas tardes. Hay un problema dentro de la Iglesia para hacer esos cambios, y hace falta que se haga pronto esos cambios, tanto de los que dirigen la Iglesia y de los cristianos. Pero también hay un grave problema dentro de la política, los banqueros y los empresarios. Es que no hay ni ética ni moral. Hace falta un cambio humano, de ética y moral. Y el cambio de los corazones de los seres humanos. Hace falta ese cambio porque el ser humano se ha vuelto indiferente con el dolor de los demás. Los políticos, los banqueros y los grandes empresarios se enriquecen a base de explotar a los pobres, empobrece a la población, crea un empobrecimiento de la población, y la Iglesia tiene que hacer un 180 grados de reforma para poder dar una solución humana al gran problema que hay en la humanidad. Yo llevo 30 años en la lucha en toda África, Latinoamérica, Europa. He visto más de 1 millón de muertos, he visto cómo muere la gente, he estado en más de 200 guerras, y sé la perversidad humana, hasta qué punto llega, y la codicia humana, y sé lo que están haciendo en todos los países del mundo. Pero la Iglesia para mí es la base de todo, porque yo creo en Jesucristo y creo en Dios, y yo creo que el mensaje de Jesucristo aún no se ha llevado a cabo. Espero que la Iglesia dé un paso hacia adelante y haga ese cambio dentro y con los cristianos. Se podría hacer ese cambio, llegar a hacer esos cambios y ayudar de verdad a esta sociedad, porque yo creo en la Iglesia y creo que hay gente buena dentro que quiere hacer esos cambios. Muy bien, yo creo que ciertamente sea el planteamiento que haces correcto. La Iglesia somos todos. Entonces, yo decía antes cómo la evangelización, la atención a los pobres, la caridad, depende mucho de la conversión de cada uno. Yo creo que en estos momentos, y me parece que también lo comentaba por la mañana, el gran problema de la sociedad es un problema de falta de valores en general. Es un problema de una antropología, una concepción de la persona en donde no importa cómo uno viva, si sufre o está bien. Y entonces, si este planteamiento persiste en el futuro y no avanzamos en la conversión personal, todos los cambios de estructuras no servirán de nada. ¿Por qué? Porque mañana seguiremos viviendo con los mismos criterios egoístas, buscando el propio interés, y por lo tanto la transformación no va a ser posible. Yo creo que, por lo tanto, es una llamada fuerte la que tenemos que hacer en estos momentos a la conversión de toda la Iglesia y desde ahí a la conversión de los que están en las periferias. ¿Más cosas? Están cansados, la gente. David. Buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros.
Me ha gustado mucho la anécdota que ha dicho, pues, de la persona que fue a Cáritas y le dieron de todo. A Cáritas no, a la parroquia, y era para apuntar al niño, ¿no? La conversación, a mí me ha gustado mucho eso, hay que escuchar a la gente. Y por otro lado, pues, tenemos por un lado la Iglesia que tiene el deber de curar a los pobres. Y por otro, el capitalismo que aumenta precisamente las diferencias entre ricos y pobres. Y entonces, mi pregunta es si son enemigos Iglesia y empresa. Y si no lo son, ¿cómo puede la Iglesia, y en este caso el creyente, irrumpir en el mundo de la empresa y cambiar la competitividad económica, característica de las mismas, por una competitividad en valores sociales? Es decir, los que defiende la Iglesia, ¿cómo los podemos llevar esos valores a la empresa, ¿no? Hacerlos atrayentes para la gente. Gracias. Muy bien. Yo creo que hay un aspecto en la vida de cualquier persona, sobre todo si es creyente, que es la gratuidad, el don. Somos don para los demás. Esto quiere decir que muchas veces aplicamos este aspecto de nuestra vida a las relaciones normales con nuestros semejantes. Intentamos estar cerca de ellos, intentamos ayudarles en momentos de necesidad. Pero a veces este planteamiento no lo aplicamos a la economía. Y la economía no es ni buena ni mala. Lo que es bueno o malo es la orientación que nosotros le demos a la economía. Y por eso, si la economía en un momento determinado dejase de ser lucro, deseo de tener más, afán de lograr el máximo rendimiento, para empezar a plantear la economía no solamente de una empresa, sino incluso la economía de un país con criterios de don, de generosidad, yo creo que nos iría distinto. Y segundo, yo creo que hay hoy ya surgiendo empresas con criterios éticos y con criterios sociales que, a mi modo de ver, tendríamos que estar cerca, porque muchas de ellas están surgiendo en el seno de la Iglesia. Me refiero comercio justo, banca ética y otro tipo de realidades que están surgiendo en distintos países, en donde fundamentalmente el planteamiento es un planteamiento cooperativista. Y ese planteamiento habría que trasladarlo también, claro, al mundo empresarial. Ayuda a ver la empresa no solamente como una fuente de ingresos para los empresarios y como una ayuda también al desarrollo de la persona, de los trabajadores, sino desde una perspectiva, como decía el Papa, más social. Es decir, la empresa también tiene que mirar al bien común de la sociedad, más allá del rendimiento de la misma y del desarrollo humano de las personas que ahí trabajan. Yo creo que hay iniciativas. El otro día, concretamente, yo estuve en Guadalajara, y es una ciudad pequeña, y yo allí he visto a un grupo grande de personas que han hecho una asociación, han alquilado unos locales en los bajos de un edificio, y allí tienen clases de inglés, clases de gimnasia, venta de productos de comercio justo, venta de productos preparados artesanalmente, con planteamiento ecológico, y es una empresa en donde no se aporta dinero, únicamente una pequeña cantidad para empezar,
pero después el mismo desenvolvimiento da para poder hacer frente al futuro. Yo creo que por ahí tenemos que abrir nuevos caminos. Detrás. El seminario. Salvador. Buenas tardes, muchísimas gracias por la aportación tan bella e interesante que hemos recibido, ¿no? Señor obispo, no quería hablar y me cuesta, pero acaba usted de decir algo que anoche nos lanzaban aquí como un reto, entre otras cosas tan importantes que se han dicho, ¿no? Necesitamos estructuras de gracia. Y yo esto me lo llevé y me he hecho una pequeña reflexión. Para que hayan estructuras de gracia tienen que haber hombres y mujeres nuevos. No hay hombres y mujeres nuevos si no hay un encuentro personal e intransferible con el Señor Jesús. Por lo tanto, necesitamos quien entregue a ese Jesús que pasa por la cruz, pero que, gracias a Dios, vive y transforma a todo aquel que se deja transformar. Por tanto, necesitamos testigos que, por un lado, escuchen a Dios, escuchen el clamor de los pobres y el amor a los pobres, y por tanto testigos pobres para los pobres. Porque si vamos con otros criterios, si vamos desde otras alternativas y si vamos con otras mentalidades, los pobres nos oirán, pero no nos harán caso, no nos escucharán. Por lo tanto, uno se siente escuchado cuando el que te escucha verdaderamente ha conectado, hay empatía, Y entonces, desde aquí me gustaría lanzar un reto, porque fíjense, eso es una gracia de Dios, ver lo que estamos viendo aquí. Si cada uno de nosotros fuéramos capaces de ser testigos en el lugar para una sola persona más, haríamos el doble. Y yo creo que esta es la línea que nos marca la nueva evangelización. Dejarnos de lamentos, dejarnos de desánimos, dejarnos de estar perdiendo tiempos y lanzarnos a anunciar a Jesucristo con nuestros errores, con nuestros fallos, con nuestras limitaciones, pero también con la gracia de Dios, que es el Evangelio, que es capaz de transformar el mundo. Gracias. Muy bien. Estoy de acuerdo, claro. Yo creo que aquí hay un tema también íntimamente unido con el tema caritativo, que es el tema de la evangelización en general. Es decir, no solamente la caridad, sino el anuncio y la celebración. A veces nos cuesta mucho ayudar a que otros descubran su vocación y su misión en la Iglesia y en el mundo. Y fijaros que este tendría que ser, a mi modo de ver, el planteamiento fundamental de un cristiano. Ayudar a que otro experimente el gozo, la alegría del encuentro con Cristo, primero para que él pueda vivir y esperar, y en segundo lugar, para que él también se convierta en evangelizador. El tema de salir a las periferias, dice el Papa, es salir con una orientación bien clara. En primer lugar, para convocar a otros a descubrir a Jesucristo. Pero dice, ojo, que en el camino de esa salida a las periferias hay que pararse a mirar a los ojos al que está sufriendo. Y hay que detener el paso para dar la mano a quien está tirado al borde del camino. Entonces, yo creo que este aspecto de la evangelización en general, no solamente pensando en la actividad caritativa, yo creo que, coincidiendo con lo que planteas, hemos de tenerlo muy presente. Porque lo importante es que haya 2, 3 personas que descubran la alegría del Evangelio, que Jesucristo es fundamental en su vida, que Jesucristo transmite esperanza, que transmite visión nueva
de la existencia, y desde ahí podremos contagiar a otros para que puedan también ellos asumir esa responsabilidad que como hijos de Dios tienen y como miembros de la sociedad también les compete. Por lo tanto, totalmente de acuerdo y en la medida de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas, pues intentar contagiar esta esperanza y esta ilusión a los demás, para que ellos también vivan con gozo su condición de hijos de Dios y sobre todo para que sean testigos gozosos de ese Dios en medio del mundo. Bueno, solo quería añadir, así, bueno, que la Iglesia tiene, por lo menos yo conozco los focolares. Los focolares tienen empresas que las ganancias se reparten, están pues en Sudamérica, en Italia, en España, en muchísimas partes, y trabajan, no es que sean que no ganen, ganan, pero reparten y comparten. No quería decir más que eso, recordarlos. Sí. Sí, que hay movimientos, hay grupos, hay... De la economía de comunión, claro, sí. Pero no basta eso, ¿eh? O sea, el problema mayor hoy, fíjense, el 1% de la población mundial tiene el 60% del producto mundial. Es decir, más de la mitad del producto está centrado en manos de un 1% de la población. Bueno, pues ahí hay que llegar también. Es verdad que luego hay gente pues que es muy solidaria y muy generosa desde lo mucho que tiene, ¿no? Por ejemplo, pues estos días salía el tema de ¿cómo se llama? El de las tiendas estas, Amancio Ortega. Pues es verdad que parece que es pues la primera fortuna, la segunda fortuna mayor de España. Bueno, pero de lo mucho que tiene ha donado 24 millones de euros a Cáritas para 2 años y había donado otros 20 millones hace 2 años. Bueno, pues a lo mejor no es todo lo que... Pero hay gente también que cuando ve el servicio que la Iglesia y que los cristianos prestan a los necesitados, también abre el corazón y abre la cartera. O sea, que también hemos de trabajar con esperanza de que nuestro testimonio es un testimonio, como decía antes atrás, que es capaz de contagiar a otros para que reaccionen y en vez de buscar únicamente lo suyo, colaboren también al bien social. ¿Hay alguien? Buenas tardes, y usted, perdón, que le lleve algo de la contraria. Usted ha nombrado la empresa de Amancio Ortega, pero no podemos olvidar también que la empresa está muy montada en China, con lo cual, digamos que el trabajo en España, el trabajador no está. Entonces, queda muy publicitario, y perdón, pero es que lo veo así, a nivel de los que compramos, pues queda muy publicitario que Amancio Ortega ha donado este año 24 millones de euros y el año pasado 20 millones de euros, pero el trabajo está en otro lugar. Los trabajadores aquí no están. Perdone, bueno, pero... Ahora mismo tengo que contradecirla porque en Guadalajara, limitando con Alcalá de Henares, ha puesto una empresa para 500 personas. O sea que quiero decir, una empresa, no, con esto vamos, no quiero negar lo que usted diga, ¿no? Pero quiero decirle que una empresa tan enorme como la que este hombre mueve está en todos los países. Porque unas ganancias, unos ingresos tan fuertes únicamente en China seguro que no los produce. Con los controles además que hay en China.
Solamente digo, y perdone, pero es que lo siento así. Yo trabajé en una empresa que es famosa aquí en Canarias, que es Herrón Artemis. Si Herrón Artemis, si hubiesen pasado a Marruecos, que nos queda cerca, o ahí, hubiésemos perdido mucho. Claro, claro. Entonces, para mi forma de ver, yo no le quito razones porque nunca se tiene el 100% de razón. Pero la realidad, desgraciadamente, es esta, que a lo mejor publicitamos mucho cuando hay otros empresarios, a lo mejor mucho más pequeños, que están entregándose para sacar aquella pequeña empresa adelante. Sí, sí, que estoy de acuerdo con el planteamiento que haces, ciertamente, sí. Bueno, ¿descansamos? Sí, descansamos, ¿eh? Muy bien. Gracias a todos y gracias a Tilano. Descansa.